Los Juegos Militares Internacionales, que cada año desde el comienzo del conflicto en Ucrania de 2014 organiza el presidente ruso Vladimir Putin, parecen una auténtica demostración de fuerza. Bienvenidos al Foro Técnico Militar Internacional Army 2022 y a los Juegos Militares Internacionales. Biatlón de tanques con pruebas de tiro y carrera de obstáculos, relevos. Prueba de desminado. Hasta una competición de baile. La edición de agosto de 2022 se celebró en Venezuela, en plena guerra en Ucrania. El presidente ruso consiguió reunir a 34 países amigos, casi todos bajo sanciones internacionales. Para Vladimir Putin, los Juegos Militares fueron sobre todo una oportunidad para mostrar que su país no está solo. Puede contar con aliados poderosos, empezando por China e Irán, que unos meses antes habían demostrado ser sus más leales partidarios en una guerra, en esa ocasión muy real. La relación entre China, Rusia e Irán se basa en una estrecha cooperación. Debemos estar unidos, mantener la cohesión para contrarrestar la dominación occidental. Un país por sí solo es demasiado débil para enfrentarse a la hegemonía. El 24 de febrero de 2022, el mundo se despertó al son de las orugas rusas cruzando las llanuras fangosas que separan Rusia de Ucrania. Con la invasión, Vladimir Putin trajo de nuevo la guerra al continente europeo. Para nuestro país es una cuestión de vida o muerte. Se está librando una guerra contra nosotros y nos vemos obligados a reaccionar. En el territorio de Ucrania luchamos contra Occidente, o mejor dicho, Occidente lucha contra nosotros. Los ucranianos son un pueblo infeliz, engañado y convertido en carne de cañón. Lo sentimos por ellos, pero no luchamos contra Ucrania. Luchamos contra la OTAN y contra Occidente, y ganaremos. Vladimir Putin justificó la ofensiva por el acercamiento a sus fronteras de las bases militares de la OTAN, la alianza de defensa mutua entre Estados Unidos y Europa, creada tras la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos hoy con la expansión de la OTAN hacia el este. La situación de Rusia se vuelve cada vez más peligrosa año tras año. No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando lo que sucede sin hacer nada. Nos han mentido durante mucho tiempo, diciendo que la expansión de la OTAN no era una amenaza y que los países que se unieran a la OTAN serían más amigables. Estamos cansados de escuchar mentiras. Ahora decimos lo que pensamos. La OTAN es una alianza de agresores. Ahora no hacemos más que castigar a una organización de delincuentes, impidiéndole ampliar su zona de control. A veces he escuchado que con tanta ampliación, la OTAN ha provocado a Vladimir Putin. Solo que no es la OTAN la que ha buscado expandirse, sino los países de la antigua Unión Soviética los que se han acercado a Occidente. Ha sido Ucrania la que literalmente se ha liberado de las ataduras y ha querido acercarse a Europa. Para entender la guerra de Ucrania, hay que tener en cuenta que el Kremlin estaba convencido de conseguir una victoria decisiva en 72 horas. El objetivo no era tanto invadir el país como derrocar al gobierno existente y sustituirlo por otro favorable al Kremlin. En la votación de Naciones Unidas, que tuvo lugar el 2 de marzo de 2022, 52 países de 193 no condenaron la agresión rusa.
Un silencio ensordecedor ante el cambio significativo de algunos países, entre ellos Irán y sobre todo China, de quienes los occidentales esperaban una condena clara. Me pregunto por qué hasta el momento la postura china no incluye una llamada al agresor Rusia para que ponga fin a la guerra. El 18 de junio de 2022, el imponente avión presidencial ruso aterrizó en el aeropuerto de Teherán. Era la primera visita importante de Vladimir Putin al extranjero desde el inicio de la guerra de Ucrania. El cálido apretón de manos con el líder supremo Jamenei, bajo la mirada del presidente iraní, el ultraconservador Raisi, mostraba la importancia del apoyo de Irán a Rusia. El origen de la crisis de Ucrania es solo el resultado de la política de Estados Unidos y los países occidentales. Cuando Putin necesitaba desesperadamente apoyo militar, y en particular drones de bajo costo, Irán era el lugar al que podía acudir. Y los iraníes también sacaban beneficio. Irán incluso habría enviado soldados iraníes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución a Crimea y a Rusia para formar a soldados rusos en el uso de estos drones. Sería la primera vez que Irán envía soldados iraníes fuera de su zona habitual de influencia, que es Oriente Medio. Irán ha elegido claramente un bando. Pero el principal apoyo del régimen ruso se encuentra al otro lado de su frontera oriental. La China de Xi Jinping, que Vladimir Putin visitó apenas 3 semanas antes de lanzar la ofensiva en Ucrania. En el pacto de amistad sin límites y sin precedentes que firmaron entonces, los dos líderes exponían los pilares de este nuevo orden y sobre todo la batalla común que querían librar contra Occidente, dando su propia definición de derechos humanos y democracia. Cada uno se apropiaba de unas zonas de influencia sobre las cuales se otorgaban derechos históricos. Cuestionaban los principios fundamentales del derecho internacional acordados unánimemente después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz. Un derecho llamado universal inscrito en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y su Declaración Universal de Derechos Humanos. Los primeros párrafos de la Declaración Conjunta atacan directamente el universalismo, al redefinir la noción de derechos humanos, diciendo que al final son unos principios creados e impuestos por Occidente, y que ambos países están totalmente legitimados para promover su propio enfoque de los derechos humanos. Y claro, esto plantea un problema porque cuando unos países autoritarios que violan los derechos humanos se posicionan como defensores de los mismos, se crea una confusión que, si no se aclara, puede liar, por así decirlo, a ciertos países. Xi Jinping y Vladimir Putin se han reunido con más frecuencia que los demás líderes mundiales durante la última década. Pero al anunciar un pacto sin límites, ambos dejaron claro que estaban allí para ganar. Se trata de una alianza en la que un gran país, actualmente China es la segunda potencia económica del mundo y Rusia, gran potencia militar, pueden, junto con otros, cambiar el equilibrio mundial siempre que se alíen. Aquí entra el tercer socio. En cualquier alianza siempre debe haber un socio que se encargue de ejecutar lo que los demás no pueden hacer oficialmente. Se trata de Irán. La guerra en Ucrania es una manifestación sin precedentes de los lazos que unen a Irán, China y Rusia. Ha puesto al descubierto una alianza económica paralela, en cuyo centro está el régimen iraní y su flota fantasma. Una colaboración que resulta particularmente útil para eludir las sanciones internacionales que están golpeando la economía rusa. Irán lleva décadas sometido a sanciones de Estados Unidos,
y también durante mucho tiempo a sanciones occidentales por su programa nuclear ilegal. En estos momentos, Rusia necesita saber cómo eludir las sanciones que recaen sobre ella. Irán ha enviado asesores a Rusia para hablar con ellos sobre cómo han gestionado las sanciones en los últimos 30 o 40 años y para ayudar a Moscú a encontrar la manera de sortear las sanciones, ya que Irán se ha convertido en todo un profesional en eso. El mercado paralelo existe a pesar de las sanciones estadounidenses. El mercado del petróleo, por ejemplo, no es muy controlable y lo hemos utilizado para vender nuestro petróleo. La idea es construir flotas 100% rusas que no tengan ningún vínculo con ninguna empresa occidental, ninguna conexión con compañías de seguros ni de transporte. La divisa utilizada para realizar todo este comercio no puede ser una divisa occidental. Claro que no nos quedamos de brazos cruzados. Sí, en Rusia existe la llamada flota de petroleros fantasma. Los compramos en todo el mundo, mientras vosotros hacíais el tonto intentando bloquear a Rusia. Sí, contamos con alrededor de 600 petroleros que pueden transportar nuestro petróleo a cualquier punto del planeta. El sistema de flotas fantasma inspirado en el régimen iraní permite a Rusia exportar su petróleo a un precio más bajo, pero sin dejar rastro. En estos momentos, estamos vendiendo petróleo a la Unión Europea. Nuestro petróleo está en vuestras gasolineras y estamos ganando dinero. Vendemos el petróleo a un precio por encima del límite establecido por los idiotas de los occidentales. Transbordamos petróleo de noche a vuestros petroleros, incluidos los franceses. Lo hacemos en lugares precisos. Vuestros petroleros franceses. Al menos 20 barcos utilizados por los iraníes se usan actualmente para la exportación ilícita de petróleo ruso. El principal comprador no es otro que China, cuyo volumen de pedidos procedentes de Rusia no deja de aumentar. En 2023 alcanzó un incremento del 40%. Estados Unidos y Europa creen que las sanciones económicas pueden destruir a sus adversarios, pero se equivocan. Sobreestiman sus capacidades. Además, desde un punto de vista histórico, las sanciones nunca han funcionado. Gracias a estos métodos de elusión, la economía rusa resistió el colapso y continúa apoyando el esfuerzo bélico. Con el respaldo de este éxito, Rusia, Irán y China tratan de organizar una cooperación económica global, independiente del sistema occidental al que no quieren tener que rendir cuentas nunca más. En Samarcanda, Uzbekistán, el 15 de septiembre de 2022, 7 meses después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el triángulo de China, Rusia y Irán salió de la sombra durante la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái. Dicha cumbre antioccidental fue creada en 2001 por China y Rusia para competir con las instituciones internacionales existentes. Xi Jinping y Vladimir Putin reforzaron su alianza en presencia de nuevos aliados. Acababan de decidir integrar un socio estratégico en Oriente Medio, Irán. Sin ninguna duda, la hegemonía estadounidense intenta impedir que los países sigan una vía de desarrollo independiente. Uno de los objetivos de la cumbre era organizar coaliciones con los países participantes y también con otros que estuviesen dispuestos a jugar con reglas diferentes a las establecidas por Estados Unidos. En el ámbito geopolítico, Irán es el país más importante de Oriente Medio. Mantiene estrechos vínculos con Rusia y China en materia de diplomacia y seguridad. Los tres han unido sus fuerzas. De hecho, un país por sí solo es demasiado débil para contrarrestar la hegemonía estadounidense. Una de las cosas que Irán, Rusia y China intentan hacer para consolidar su relación y presentarse como un modelo alternativo para el resto del mundo es construir instituciones internacionales alternativas.
Los países reunidos en torno a Xi Jinping y Vladimir Putin sellaron un nuevo pacto contra Occidente, en el que revelaban las bases de su propio sistema de derecho internacional. La venganza contra el mundo tras más de 30 años de dominación de Estados Unidos y Europa Occidental. Está diseñado específicamente para proporcionar un lugar seguro para los dictadores, un entorno en el que nadie pueda interferir en los asuntos internos de otros países. En el futuro, la cumbre de Shanghái podría centrarse cada vez más en la defensa. No podemos excluirlo. En un medio de comunicación chino controlado por el Partido Comunista, aplaudieron la adhesión sorpresa de Irán en la cumbre de Shanghái. Había aparecido un nuevo concepto. Se está formando un triángulo de hierro entre China, Rusia e Irán. El triángulo es la forma más estable e indestructible. No solo destruirá la hegemonía militar de Estados Unidos, sino que también soplará nuevos aires en todo el mundo. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los países autoritarios ya no tienen miedo de afirmar claramente su visión del mundo y sus ambiciones. Nunca antes los regímenes chino, ruso e iraní habían estado tan alineados contra un enemigo común, Occidente. Cada país del nuevo eje cultiva en su narrativa nacional un hecho fundacional que justifica el odio a Occidente. En el caso del régimen iraní, el origen del sentimiento antiestadounidense se remonta a un suceso muy concreto. En el siglo XIX, el imperio persa, derrotado por los rusos y los británicos, se repartió entre las potencias occidentales. Tras la descolonización, Persia se convirtió en 1935 en la monarquía de Irán, dirigida por el Shah, pero el país permaneció bajo la influencia económica de Occidente. Irán incluso se convirtió en el principal pilar de la política estadounidense en Oriente Medio. En 1953, cuando el primer ministro iraní Mossadegh quiso nacionalizar los pozos petroleros iraníes, la CIA, que temía el control soviético, organizó un golpe de Estado para derrocarlo. Fue un punto de inflexión para la visión que tenían los iraníes de Estados Unidos. Después de eso, se difundió el eslogan «Muerte a Estados Unidos». Y los asesores militares estadounidenses se convirtieron en unos personajes odiados. El ayatolá Jomeini inició una revolución islámica, derrocó al Shah de Irán e instaló una dictadura religiosa en 1979. Su sucesor, el ayatolá Jamenei, recibió su legado: restaurar en Irán la grandeza perdida del imperio persa y exportar la revolución islámica. Desarrolló entonces un eje de resistencia a Estados Unidos e Israel, financiando milicias guerreras en Siria e Irak. Grupos terroristas como Hezbollah en Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en los territorios palestinos, o los hutíes en Yemen, una zona de influencia muy activa bajo las órdenes de Teherán. En el caso del régimen chino, las guerras del opio dirigidas por los británicos contra el imperio chino a mediados del siglo XIX constituyen la mayor humillación y simbolizan la dominación occidental. No hace falta mencionar los crímenes que Occidente ha cometido contra China. En 1840 sufrimos las guerras del opio. Hoy cuesta imaginar que un país europeo utilizara la fuerza para imponer la venta de opio a China. Después de convertir a los chinos en adictos al opio, unos tratados calificados como desiguales permitían a las flotas estadounidense, japonesa y europea navegar por el centro de China a través del río Yangtze, aprovechando los puertos comerciales chinos. Cuando Mao tomó el poder en 1949, fijó al Partido Comunista Chino el objetivo de proteger la revolución comunista y restaurar la unidad territorial. Someter a Tíbet y a Xinjiang. Recuperar a toda costa el control de los territorios perdidos, como Hong Kong, que permanecía bajo protectorado británico, y la isla de Taiwán, que se separó de la China comunista.
Y por último, recuperar su zona de influencia marítima en el mar de China Meridional. Es el legado que ha recibido Xi Jinping. Si en el caso de Irán y China los líderes actuales han heredado las humillaciones de la colonización como un leitmotiv antioccidental, en el caso del régimen ruso la humillación es más reciente. El propio Vladimir Putin, destinado por aquel entonces en Alemania Oriental por la KGB, lo vivió en primera persona. Fue testigo de primera mano del fin de la Guerra Fría entre el régimen comunista ruso y el régimen liberal estadounidense y del colapso del bloque soviético. La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disolvió. 14 repúblicas soviéticas, como Ucrania, proclamaron su independencia. Debemos reconocerlo. Yo ya lo dije. La caída de la Unión Soviética ha sido el mayor desastre geopolítico de este siglo. Todo neoimperio tiene su propia historia de humillación, que a menudo se basa en hechos reales, pero que se suele exagerar constantemente, mitificar, explotar y a veces incluso reescribir, para llevar a los pueblos afectados hacia la confrontación con Occidente. En apenas 20 años se han colocado todas las piezas. Los regímenes ruso, iraní y chino forman ahora un triángulo estratégico y pragmático, con maniobras militares conjuntas cada vez más frecuentes. Realizan maniobras en escenarios concebidos para reflejar lo que ellos consideran como las mayores amenazas a las que se enfrentan. Si los tres países, China, Rusia e Irán, ven a Occidente como un enemigo, debemos tomar conciencia de ello y comprender sus sistemas. Necesitamos conocer su capacidad militar, el potencial de sus servicios de inteligencia, así como las intenciones de sus líderes. A finales de la década de los 90, las tres potencias empezaron a unir fuerzas en otros campos, a través de una guerra híbrida contra Occidente que iba a desarrollarse en todos los frentes, visibles e invisibles al mismo tiempo. Objetivo: sembrar el caos en las democracias. Convencido de que Estados Unidos era responsable del colapso de la URSS, Vladimir Putin volvió a movilizar el temible arsenal de los servicios secretos soviéticos, como las medidas activas, acciones de injerencia creadas por la KGB para desestabilizar las democracias desde dentro. Es una guerra de información que utiliza la desinformación. Se trata de ciberoperaciones, tanto para atacar como para recopilar información. Nos enfrentamos a diferentes formas de guerra económica, corrupción y financiación ilícita. Cuando Putin se comprometió a restaurar el Estado ruso, reforzó en primer lugar sus servicios de inteligencia para poder seguir llevando a cabo medidas activas. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos para entender la cada vez mayor rivalidad entre Occidente y cierto número de regímenes autoritarios, en particular Rusia y China, es que tendemos a concebir la guerra de forma binaria. O estamos en guerra o estamos en paz. Ahora bien, si queremos entender la situación en la que nos encontramos, debemos romper esta dicotomía para comprender que entre el estado de guerra y el de paz hay muchas otras opciones en las que realmente no estaremos realmente en paz, pero tampoco estaremos del todo en guerra. Es decir, que no habrá tanques, misiles, aviones y esas cosas, pero haremos la guerra por otros medios. Estoy hablando de una guerra en la sombra. La primera vez que los tres regímenes se alinearon realmente en una campaña de desinformación común fue durante la pandemia de COVID, declarada en 2019 en la ciudad china de Wuhan. Desde el inicio de la pandemia, el régimen ruso difundió información falsa sobre el origen del virus.
En los medios de comunicación se afirmaba que el coronavirus era un arma biológica de origen estadounidense, desarrollada por Estados Unidos para ser utilizada contra sus enemigos. ¿Cuándo se usó por última vez un arma biológica? En 2019, cuando empezó toda esta historia del COVID. ¿COVID es un arma biológica? Yo creo que sí. Es evidente que Estados Unidos tiene intenciones siniestras y malvadas. Estados Unidos tiene el mayor laboratorio de armas químicas. Los estadounidenses sois culpables porque creasteis el virus. Parte del virus se produjo para ser utilizado contra Irán, utilizando códigos genéticos de iraníes. En las redes sociales se puso en marcha una red iraní de desinformación para difundir contenido acusando a Estados Unidos de fabricar el virus y para elogiar el comportamiento de Rusia y China en la lucha contra el COVID-19. Vemos un conjunto de informaciones que hacen que las personas se cuestionen la realidad en la que viven. Es la estrategia rusa. En la actualidad, Rusia, China e Irán, juntos o por separado, llevan a cabo una guerra híbrida total contra los regímenes democráticos, a imagen y semejanza de la guerra de información iniciada por Rusia. En 2023, la CIA y los servicios de inteligencia de unas 10 democracias occidentales situaron a los 3 regímenes autoritarios a la cabeza de la lista de las amenazas más alarmantes. Uno de los objetivos preferidos por estos 3 países en la Unión Europea es Suecia, democracia ejemplar, pacífica, respetuosa con los derechos humanos y neutral desde hace 2 siglos. Hemos notado que estos países están cooperando de una manera que no habíamos visto antes. Lo hemos observado muy de cerca. Nos interesa, por supuesto, sobre todo en lo que respecta a nuestra seguridad nacional. A principios de 2023, Suecia estaba más que nunca en el punto de mira de Rusia, tras solicitar el ingreso en la OTAN para proteger sus fronteras de la amenaza. Estimados colegas, quiero comunicaros que Rusia no tiene ningún problema con estos estados. Sin embargo, la ampliación de la infraestructura militar en estos territorios sin duda tendrá una respuesta por nuestra parte. Nuestra reacción será proporcional a la amenaza creada. El representante de su gobierno le dijo a Suecia que si se unía a la OTAN pasaría a ser otro objetivo de Rusia. Una semana antes de una votación decisiva de Turquía, único miembro de la OTAN que todavía obstaculizaba la adhesión de Suecia, un acontecimiento iba a alterar el curso de las negociaciones. Bienvenidos al acontecimiento de hoy. Soy Rasmus Paludan y voy a... Un activista de extrema derecha sueco quemó un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo. La escena fue grabada por un periodista afiliado a la red prorrusa, que supuestamente financió la operación. En el caso sueco estamos ante lo que los rusos denominan una medida activa, es decir, se trata de amplificar un fenómeno. En este caso, amplificar la percepción de actos contra la comunidad musulmana, organizando la escenificación de la quema de un ejemplar del Corán por un sueco frente a la embajada de Turquía, en un contexto de negociaciones muy restringidas entre Turquía y Suecia sobre la adhesión de esta última a la OTAN. La llamada telefónica que lo convocó provenía de un reportero de un medio de comunicación alternativo. Trabajaba para el grupo más claramente prorruso. Es la típica clase de red adscrita a los servicios de inteligencia exterior rusa. Al día siguiente de este pseudoevento mediático, Turquía anunció temporalmente que no apoyaba la adhesión de Suecia a la OTAN.
Las acciones desestabilizadoras se difundieron por todo el mundo a través de los medios de comunicación rusos, chinos e iraníes, que propagaron las imágenes provocadoras en los países árabes. Lo que sabemos con certeza es que Rusia alimentó la desinformación sobre la quema del ejemplar del Corán en el mundo árabe e impulsó este tipo de acciones para generar fuertes reacciones en él. Estas acciones se difundieron rápidamente por todo el mundo, de forma muy agresiva. Tenemos la certeza de que Rusia e Irán están interesados en que Suecia parezca un país que se opone al Islam. Es una de las cuestiones más complejas del tema. Claro que Rusia está involucrada. Claro que Irán está involucrado. Pero por delegación, a través de terceros. Es su estrategia. Desestabilizar, difundir desinformación para asegurarse de que atacan a Suecia y así retrasar nuestro ingreso en la OTAN. La guerra de la información es una guerra a muerte entre los regímenes democráticos y los autoritarios. Una guerra de la que hoy los regímenes autoritarios están convencidos de poder salir victoriosos. Para tener garantizada la correcta difusión de la propaganda entre sus poblaciones, los estados autoritarios desarrollan y comparten tecnologías de seguridad cada vez más sofisticadas. El maestro en la materia es el régimen chino, que inspira a los demás regímenes autoritarios. China cuenta con recursos industriales, tecnológicos y económicos que Rusia e Irán no tienen. Desde este punto de vista, es un proveedor de tecnología, conocimientos, ingenieros e infraestructuras. Así pues, existe una forma de avance tecnológico chino del que sus aliados quieren beneficiarse. En julio de 2017, una delegación de funcionarios de la Agencia Rusa de Censura y Propaganda visitó a sus homólogos chinos. Hubo unas filtraciones sin precedentes que mostraban el interés de Rusia por el sistema chino de control de Internet y el inicio de la cooperación entre los dos regímenes. Gracias a nuestra experiencia, hemos desarrollado un sistema de control de la información muy eficaz. Solo el 0,18% de la información prohibida escapa a nuestro bloqueo. Para nosotros sería muy interesante volver a China para ver cómo funciona en la práctica el fabuloso escudo chino, porque más del 95% de la información prohibida en la Federación de Rusia procede del extranjero. Con la digitalización de los datos personales, la vigilancia de las redes sociales y las cámaras equipadas con inteligencia artificial, el régimen chino ha desarrollado una auténtica caja de herramientas de censura y represión que exporta a sus socios en el marco de los acuerdos comerciales. ¿En qué consiste realmente esta caja de herramientas de represión digital? Lo que sabemos es que se trata básicamente de un conjunto de herramientas de vigilancia. Permiten identificar rápidamente a las personas susceptibles de causar problemas. China puede proporcionar este tipo de herramientas, podríamos llamar de autoritarismo digital, y ha empezado a exportarlas a varios países, no solo a Rusia. El régimen ruso lanzó su propio sistema de vigilancia y control, llamado Oculus, a principios de 2023, inspirado en el sistema chino. Recientemente, el régimen iraní también pudo contar con el apoyo tecnológico de una empresa china llamada Tiandi. Tiandi es la empresa más peligrosa del mundo y nadie ha oído hablar de ella. Tiandi utiliza cámaras provistas de inteligencia artificial que pueden detectar el origen étnico y la raza de una persona.
La empresa produce dispositivos de tortura conocidos como silla del tigre, que se utilizan en interrogatorios no solo en China, sino en todo el mundo. China ha vendido productos Tiandi en Irán a la Guardia Revolucionaria, a los servicios de inteligencia y a la policía, y por todo el país para ser utilizados contra los movimientos de protesta que han desestabilizado el régimen en los últimos 2 años, incluido el movimiento feminista. Las personas que se quiten el velo en lugares públicos serán identificadas gracias a equipos inteligentes. Primero recibirán una advertencia. Luego serán llevadas ante los tribunales. Un plan de cooperación China-Irán prevé la instalación de 15 millones de cámaras en 28 ciudades iraníes. Los datos se transferirán a 2 centros de control, uno en Teherán y el otro en China. Este tipo de tecnología se ha convertido en una propuesta comercial para Pekín. Se ayudan entre sí. China puede promover esta tecnología represiva entre sus socios para fortalecer esas autocracias y ayudar a construir un mundo menos seguro para las democracias. La nueva coalición contra las democracias consigue desestabilizar hasta las más altas instituciones internacionales. En Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en su objetivo preferido. La ONU se creó para proteger la soberanía de cada Estado. El régimen que utiliza este poder para violar los derechos de su propio pueblo viola los valores de la ONU. Con el tiempo, tanto Irán como China han logrado imponerse en esta institución que les condenaba con regularidad. Hace 10 años decíamos, bueno, China se está dedicando a las relaciones multilaterales en Naciones Unidas y en otros lugares, pero no conseguirá unir a los países en torno a sus posturas, porque se le ve venir. Todo el mundo es consciente de las violaciones de los derechos humanos que se producen en territorio chino. Pero lo cierto es que hoy lo ha conseguido. En septiembre de 2022, cuando 25 países del Consejo de Derechos Humanos pedían una comisión de investigación sobre la persecución de la minoría musulmana uigur, la delegación china logró darle la vuelta a la situación. Los chinos lograron convencer a 11 países para que se abstuvieran y a 19 para que votaran en contra de la comisión de investigación basándose en una carta de apoyo. El texto estaba firmado por 50 embajadores ante la ONU, incluidas las delegaciones rusa e iraní, y también socios como Siria, Corea del Norte, Venezuela. Si nos fijamos en la lista de los miembros, nos damos cuenta de que alrededor de 2/3 son dictaduras y otros son otras formas de no democracia. Podría hablarse de solidaridad entre regímenes autoritarios, lo que significa que cuando la violación de los derechos humanos plantea un problema para las democracias como tales, no lo es para muchos países. Se trata del nivel más bajo jamás alcanzado en la historia del Consejo de Derechos Humanos desde 1946. Este giro inesperado revelaba la estrategia del régimen chino para influir en el Consejo de Derechos Humanos, como por ejemplo organizar en el seno de la propia ONU una exposición sobre el bienestar de los uigures. Tiene la palabra la Organización China para el Estudio de los Derechos Humanos. O la creación de falsas ONGs para monopolizar el tiempo de palabra. China, por ejemplo, va a favorecer que tomen la palabra unas ONGs que en realidad son lo que llamamos gongos, es decir, ONGs falsas, controladas por el poder chino. En realidad son organizaciones estatales que pretenden trabajar por los derechos humanos, pero insisten en temas que no tienen importancia para China. Por ejemplo, salir de la pobreza. Envenenan la gran oportunidad que pudieran tener las auténticas ONGs. China, Irán y otros regímenes despliegan ONGs falsas, gongos, para envenenar el sistema. Gracias.
La estrategia de China en el Consejo de Derechos Humanos tiene dos vertientes. Es una estrategia de coalición, reunir en torno a ella al máximo número de países que puedan apoyar su posición en temas delicados y al mismo tiempo redefinir los términos que le plantean problemas. La solución china es construir una comunidad de destinos compartidos para la humanidad y conseguir un desarrollo común y beneficioso para todos. China ha promovido activamente su propia definición de derechos humanos, indicando que el primer derecho sería el derecho a la prosperidad. Así que las libertades individuales no serían derechos prioritarios. Cada país debe tener su propia definición de derechos humanos. No podemos tener todos la misma. No todos tenemos los mismos valores. Depende de las etapas de desarrollo del país, de las tradiciones, de la historia. Hay particularidades y no universalismo. Cada nación debe elegir el modo de gobierno que considere más eficaz. Y en mi opinión, la democracia es la peor forma de gobernar que existe. Nosotros estamos desarrollando un nuevo concepto de derechos humanos que, por supuesto, estará más acorde con las auténticas necesidades del hombre y con una nueva forma de concebir la humanidad. De algún modo, lo que China está intentando introducir es el fin del universalismo. Según ella, ya no existe una concepción universalista del derecho. El derecho occidental no puede aplicarse tal cual a la población china, que tiene otra historia, otra trayectoria, otra cultura. Por eso se necesita un derecho que sea coherente con esta herencia. A finales de 2023, mientras Irán presidía el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos, China logró hacerse con la presidencia de 4 de las 15 agencias de Naciones Unidas. Idearon un plan. Pensaron que tendrían que trabajar juntos y que necesitarían una coalición de países mucho más amplia en todo el mundo. Hoy en el mundo se están produciendo cambios geopolíticos. Unos cambios que no se habían experimentado desde hacía 100 años y si trabajamos juntos, tomaremos la iniciativa de esos cambios. Cuídese, querido amigo. Además de sembrar el caos en los países democráticos y neutralizar los valores universales de los derechos humanos, este nuevo eje de países autoritarios liderado por China está organizando un auténtico mundo paralelo, alternativo al mundo occidental. Para reestructurar el mundo a su favor e iniciar unos cambios históricos, China y Rusia quieren reunir una coalición mucho mayor, con el objetivo de aislar a Occidente. A finales de agosto de 2023, en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, concretaron la primera etapa de su plan. El mundo de hoy está en plena reestructuración. Confían sobre todo en el grupo de los BRICS, un club de economías emergentes creado a finales de la primera década del siglo XXI por China y Rusia, junto con Brasil, India y Sudáfrica, para contrarrestar la dominación de Estados Unidos en el mundo. Comenzaron a probar y examinar otras estructuras globales alternativas preguntándose, ¿podemos formar una potencia lo suficientemente fuerte? ¿Hay suficientes países como nosotros que odien a Estados Unidos, que odien el orden mundial liberal y que estén dispuestos a unir fuerzas con nosotros? La cumbre fue el escenario de un importante acontecimiento. Tras las negociaciones entre China y Rusia por un lado y Brasil, India y Sudáfrica por otro, los BRICS anunciaron la integración de 5 nuevos países emergentes. China y Rusia consiguieron la adhesión de la República Islámica de Irán, que llevaba mucho tiempo aislada. Es cierto que las ventajas de la adhesión de Irán a los BRICS pasarán a la historia. Supondrá un nuevo capítulo y una nueva etapa hacia la justicia, la igualdad, la moralidad y una paz duradera en el panorama internacional. Para el ayatolá Jamenei era una victoria personal e histórica que ratificaba su política de acercamiento a China y Rusia.
Consideran que la economía de Irán está a un nivel lo suficientemente alto como para formar parte de la organización. China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil se ven a sí mismos como países a la vanguardia de la futura economía mundial y quieren tener a Irán de su lado. Cuantos más obstáculos nos pongáis en nuestro camino, más unidos estaremos entre nosotros y más peligrosos seremos para vosotros. La idea de ampliar los BRICS, que los chinos han impulsado de forma agresiva, pretende simplemente mostrar al resto del mundo que existe una demanda para lo que ofrecen los BRICS. Es una gran victoria diplomática para China. Para China, la nueva coalición es sobre todo una oportunidad para crear un mundo económico alternativo independiente de Occidente, ya que con las nuevas incorporaciones, los BRICS representan casi la mitad de la población mundial y un tercio de su riqueza, sin contar con las nuevas solicitudes de adhesión. El plan es que a largo plazo, países como Irán, Rusia y China erosionan la capacidad de Estados Unidos para utilizar las sanciones como herramienta política internacional. Van a establecer mecanismos alternativos para eludir las sanciones unilaterales de Estados Unidos y eludir el dominio del dólar, dificultando a Estados Unidos la utilización de las sanciones como herramienta. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, economías con el poder suficiente parecen capaces de crear un espacio comercial, económico y financiero protegido del poder del dólar. China se juega mucho, porque el espacio alternativo la inmunizaría contra las sanciones occidentales en caso de anexionarse la isla de Taiwán. La postura agresiva de China respecto a Taiwán está en el punto de mira y no se puede descartar que intente invadir Taiwán quizás en 2030. Alrededor de esa fecha es probable que China se convierta en la primera potencia económica mundial, pero mientras tanto China querrá disponer de mecanismos financieros alternativos para que las sanciones sean ineficaces. Crear un mundo paralelo libre de sanciones y forjar coaliciones cada vez mayores es el objetivo de China, Rusia e Irán para poder perseguir sus respectivas ambiciones sin tener que preocuparse por las posibles consecuencias. Irán se presenta más que nunca como el mayor oponente de Estados Unidos en Oriente Medio. Hoy mueve sus fichas, beneficiándose del caos provocado por el atentado terrorista del 7 de octubre y las sangrientas represalias de Israel. El cúmulo de acciones opresoras ha llevado al levantamiento del pueblo de Gaza y del eje de resistencia, que asestó un golpe decisivo al régimen israelí el 7 de octubre. No hay nada sorprendente en la actitud de Irán. Teherán apoya a Hamás, sigue apoyando a Hezbollah, se alegra de lo sucedido y se presenta como defensor de la causa palestina, mientras alienta a Hezbollah o a los hutíes y a Hamás a seguir adelante. Las milicias apoyadas por Irán como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen amenazan con provocar un recrudecimiento de la situación que podría desestabilizar aún más a Occidente. Se ha producido una importante evolución en la zona. Los grupos del eje de resistencia han cobrado importancia y la futura organización de la región tendrá que tenerlos en cuenta. En cierto modo, a los tres países les benefician de rebote los ataques. A Irán, porque se sitúa en el centro del tablero de Oriente Medio. A Rusia, porque se presenta como defensora de los pueblos oprimidos, igual que China. Y además, Moscú y Pekín
ven con gran satisfacción cómo los observadores internacionales desvían su atención de Ucrania y Taiwán para centrarse en Oriente Medio. A su manera, Rusia, China e Irán se benefician políticamente de los ataques del 7 de octubre. En este mundo, en el que Occidente ya no es el líder indiscutible, el régimen iraní, al igual que sus socios ruso y chino, parecen más libres que nunca para lograr sus objetivos. A priori, tendríamos pequeños sistemas regionales que interactuarían entre sí. Y luego, a la cabeza de estos sistemas regionales, estaría el poder considerado legítimo para reinar en la zona. En Oriente Medio sería un sistema dirigido por Irán. En Eurasia, un sistema dirigido por Rusia. Y en el sur de Asia, un sistema dirigido por China. En este mundo fragmentado, Europa se encuentra frente a la cuestión de su independencia estratégica. Hay un bloque liderado por Estados Unidos, un bloque liderado por China y un bloque de economías emergentes. La cuestión es si la Unión Europea puede emerger como un cuarto bloque autónomo o si tendrá que situarse en algún lugar tras Estados Unidos. China cada vez coquetea más con la Unión Europea y ha decidido sacarla del bloque occidental. China está ansiosa por entablar amistad con Europa, incrementar el comercio y reforzar el entendimiento mutuo. Seguir a Estados Unidos os llevará a la ruina. Las coaliciones pueden ser flexibles. Mañana también podrían incluir a muchos más estados de Europa y otros lugares. La mayoría de los países del mundo tiene una actitud neutral o neutral positiva hacia nosotros. Solo una minoría de países, cada vez menor, aunque sigue siendo significativa, lucha contra nosotros, pero no tiene futuro. Se trata del antiguo Occidente. Con el tiempo, también se fragmentará. Y entonces muchos países occidentales e incluso europeos se unirán a la gran Eurasia. Esta nueva era, inestable por naturaleza y de duración indefinida, empuja a cada potencia a revisar su posición. Las fuerzas de la OTAN organizan desde 2023 las maniobras militares más importantes desde el final de la Guerra Fría, movilizando a 90.000 soldados de los 31 países aliados. No digo que mañana pueda pasar algo, sino que debemos comprender que la paz no es un hecho. Por eso hemos programado estas maniobras. La paz parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero no todos recibieron el mensaje. Nuestro adversario se estaba movilizando. Muchos lo han dicho antes que yo, pero permitidme decirlo con la fuerza del cargo, de una forma más directa, con absoluta claridad. Podría haber una guerra en Suecia. ¿Qué haríais si estallase la guerra? Ahora que el apoyo de Estados Unidos a la OTAN podría sufrir algunos sobresaltos y Europa podría encontrarse apoyando sola a Ucrania frente a Rusia, la Unión Europea se enfrenta más que nunca a su destino como potencia militar. Si Putin ganara esta guerra, porque los europeos y los estadounidenses dejamos de apoyar a Ucrania, estaríamos mandando un mensaje muy malo a otras dictaduras y regímenes autocráticos del mundo. Basta con brutalidad y tiempo para oprimir al vecino. Sería un mensaje catastrófico. La gran cuestión para Europa es hasta qué punto somos capaces de organizarnos para mostrar que no se trata simplemente de un gran mercado, una sola moneda, sino de un continente que sabe defenderse y que sabe hacerse respetar. La segunda forma es sencillamente volver a involucrarnos en nuestras democracias, volver a comprometernos, volver a formular valores que puedan ser universales. Para los regímenes que desafían hoy a Occidente, la cuestión es saber si conseguirán superar sus propias debilidades y controlar a unas poblaciones que siguen expresando su deseo de libertad y que creen en la victoria de la democracia.